La idea de este curso son 3 clases, supongo que todos lo saben, 3 clases de 1 hora y media cada una. La primera clase es hoy, la segunda va a ser el martes 25 y la última va a ser el martes 2 de octubre. Bien, la dinámica de la clase va a ser así. Vamos a tener un momento expositivo. La primera clase por ahí tiene un ratito más, que hacemos una introducción, alguna reflexión, me gusta hacer también sobre la necesidad de programar, por qué aprender a programar. Luego vamos a ir a la parte más técnica y finalmente vamos a terminar haciendo algún ejercicio, algún jueguito para terminar la clase. En las siguientes clases, la clase número 2 y la clase número 3, directamente vamos a trabajar ya con videojuegos, toda la clase. El objetivo de la clase, bueno, como saben, el título de la clase es Introducción a la Programación y los Videojuegos. Pero podríamos decir que es más una introducción a la programación que videojuegos. Lo usamos también como gancho, así que si se sienten engañados están en todo su derecho. La idea de hablar de videojuegos es una excusa, pero también tiene su sentido, porque, bueno, básicamente un videojuego es un programa informático, pero lo que determina el comportamiento de un videojuego y las posibilidades de que sea divertido, que sea interesante, o que sea una porquería, es su programación. Y la idea de este curso es, como lo dice, introducción a la programación, es introducirlos en los conceptos básicos de la programación y del pensamiento computacional. Y eso nos lleva a la primera reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí aprendiendo a programar conmigo? Es una reflexión que me parece interesante para hacer. Creo que... Hola, ahí escucho el micrófono. Punto digital o la barri. Ahí está. ¿Por qué aprendemos a programar? Bueno, creo que la respuesta más inmediata a esto podría entenderse con esta imagen, que me parece que habla bastante por sí misma. El futuro cercano es un futuro, por lo menos en lo laboral, bastante competitivo. Todos sabemos que hoy por hoy, para tener un trabajo, hay que estar capacitado, se piden acreditaciones formales, sea universitario, terciario o secundario, pero también se pide cierta experiencia laboral y ciertos conocimientos en áreas técnicas que en los campos de saber emergente, como se suele denominar a todo lo que tiene que ver con las ciencias de la informática, son campos de saber emergente, no están del todo formalizados. De hecho, muchas veces la gente tiene formaciones, está formada por la trayectoria, más que por haber pasado por una universidad o haber pasado por un terciario, ¿no? Entonces, hay ciertas competencias que se vuelven cada vez más indispensables a la hora de pensarse el futuro. ¿Me escuchan todos? Bueno, espero que sí, porque... Ahí está. Esta placa que vemos aquí es una placa que se utiliza en Australia como material de difusión. Es un material de difusión orientado más que nada a concientizar a la población para proyectarse el futuro y pensarse a sí mismo como, bueno, ¿qué voy a hacer yo dentro de 5 años? Está hecha por un instituto de la juventud australiano. El 70% de los trabajos que consideramos tradicionales, podríamos decir, va a ser reemplazado por automatización. Y, por supuesto, hay ciertas, digamos, trabajos tradicionales que van a desaparecer y van a ser reemplazados por máquinas, pero en este contexto hay que entender también que es una cuestión natural, hasta, podríamos decir, lógica del mercado, ¿no? Llegar a obtener la máxima rentabilidad con la menor cantidad de costo. Y los
Los sueldos, lamentablemente, para las empresas muchas veces, no siempre, ¿no? Pero en general son costos y nada más. Eso plantea un escenario complejo, pero también plantea oportunidades. Plantea oportunidades, ya que alguien va a tener que diseñar esos sistemas informáticos, alguien va a tener que implementarlos, alguien va a tener que repararlos. Y creo que ese es uno de los primeros ejes para pensar por qué aprender a programar. Pensarse en el futuro, en un futuro laboral. Pero también hay que pensarse como país, ¿no? ¿Qué queremos como país? Esta foto que vemos acá, creo que todos están viendo mi pantalla. Si alguien no ve mi pantalla, le pido que habilite su audio y me avise. ¿Sí? Gracias. Bueno, esta foto que vemos acá es una foto bastante ilustrativa de cómo está dividido el mundo, ¿no? Tenemos lo que está en rojo, ¿sí? Son la mayor cantidad de interacciones de paquetes de datos a través de Internet, ¿sí? Toda la costa este de Estados Unidos, parte de la costa oeste, prácticamente Estados Unidos está todo pintado, Europa está todo pintado, luego tenemos algunas regiones de Asia y un pedacito de Sudamérica que podríamos decir que está concentrado en el sur de Brasil y un poquito sobre el Río de la Plata, una manchita minúscula. Eso vendríamos a representar nosotros en el mundo de las conexiones a Internet. No es un problema solamente individual el hecho de alfabetizarse digitalmente, que es un término que lo voy a usar ahora en sentido amplio, ¿no? En lo particular, alfabetizarse digitalmente es aprender a programar o aprender a utilizar tecnologías como podría ser dispositivos celulares, o aprender a utilizar sistemas bancarios online. Bueno, alfabetizarse digitalmente tiene que ver con el aprendizaje de la práctica de todo tipo de dispositivo que tenga que ver con las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones. Pero esto, como decía, no es solamente un problema individual, sino que también es un problema gubernamental, porque cada vez más los países integran en los contenidos curriculares contenidos de robótica y programación. Y no lo hacen porque sí, no lo hacen porque solamente se necesita que haya gente calificada para realizar las tareas que vienen, sino que también las nuevas tecnologías nos permiten aprender las áreas tradicionales de conocimiento de una manera más integrada, y lo que se suele denominar el pensamiento computacional, que es en definitiva la manera de pensar a la hora de trabajar con programación, podríamos decir. La manera de pensar cuando nosotros programamos nos facilita a nosotros luego poder resolver problemas de una manera mucho más eficiente en cualquier otro área. Y además utilizar conocimientos que aparecen, por ejemplo, en materias disgregados, matemática, física, química, bueno, todos esos conocimientos que aparecen en los contenidos curriculares de las escuelas, separados en materias como programación, robótica, sistemas, todos esos conocimientos aparecen integrados. Ahí escucho un audio, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, ahí está. No, pensé que querían comentar algo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también los gobiernos están pensando en introducirlo como una materia obligatoria, si se quiere, también en el contenido curricular. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración. Necesitamos que tengan en las computadoras en las que van a trabajar el programa Scratch 2. Aquellos que no lo tienen, por favor, vayan al chat y avisen. Yo voy a poner 2 links en el chat, lo voy a hacer ya. Que son los instaladores para tener el Scratch instalado en su computadora.
Si no lo tienen, mientras yo voy dando la charla, pueden ir bajándolo e instalándolo. ¿Sí? Vamos a ir haciendo eso, así vamos ganando tiempo para aquellos que no lo tengan. Aquí está el link de descarga. Esto lo voy a tirar al chat, ¿sí? Bueno, acá veo que hay algunas dificultades. Esto es un complemento para el Scratch. Vamos a ir a la página de Scratch ahora. Esperen que busque el download. Bueno, a ver. Aquí está. Bien, aquí les mando la página de la descarga. Voy al chat ahora y lo pego ahí. Aquellos que no tengan Scratch y cuenten con una conexión a Internet, una cosa que estaría piola, si están reunidos en un punto digital y son un par de personas, tal vez bajarlos todos al mismo tiempo va a ralentizar la parte de la teleconferencia. Así que quizás se lo baja uno y se lo pueden pasar con pendrive. Antes de instalar el Scratch van a necesitar instalar el Adobe Air, que es un complemento que necesita el Scratch para funcionar. Bueno, y aquellos me dicen que en el punto digital o la barría le pide privilegio de administrador, pero me parece raro, pero bueno, tal vez en ese caso hay máquinas que tienen el Scratch, podrían juntarse y trabajar ahí. Scratch también tiene un editor offline, creo que están viendo en mi pantalla, así que como podrán observar, se puede trabajar offline. El problema es que trabajándolo offline también nos va a pasar esto de que se va a realizar la conexión a internet. Así que no lo recomiendo, sinceramente. Si pueden bajarlo, instalarlo, estaría bueno. Bueno, volviendo con el tema. Hay que pensarse, más allá de, digamos, en nuestra individualidad, también pensarse como país y entender que la cosa va por aquí, ¿no? En este sentido, esta foto es, a mí la verdad que me genera, no me parece algo bonito lo que veo, me parece un reflejo de las desigualdades que hay en el mundo y lo abajo que estamos y lo que la tenemos que pelear. Y los países se hacen con personas y nosotros, si nos capacitamos y tratamos de ser todos los días un poco mejor, o al menos dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, vamos a colaborar a que Argentina esté un poquito pintado más de rojo y todos nuestros compatriotas puedan acceder a la conexión de Internet, que hoy por hoy es prácticamente un derecho humano, podríamos decir. Otra cuestión que tiene que ver con el hecho de aprender programación es cómo usamos la tecnología. Los usos más frecuentes de la tecnología, podríamos decir, en el área de entretenimiento, en el área del trabajo, siempre somos usuarios de la tecnología. Muy pocas veces somos creativos con la tecnología, salvo en casos en los que utilicemos la tecnología para grabar videos, audio, sonido. Pero en ese caso estamos trabajando con materia sonora, estamos trabajando con material audiovisual. No estamos trabajando directamente sobre el medio tecnológico. Porque este es un concepto central de la tecnología. La tecnología aparece de alguna manera como transparente porque la utilizamos.
no es un fin en sí mismo, casi nunca, es un medio para. Y nos perdemos de vista muchas veces que en ese medio para se transforman los fines en sí mismos. Por ejemplo, pensemos en WhatsApp, lo que era la comunicación antes de WhatsApp y después de WhatsApp. Lo que es comunicarse con un emoticón. Hoy mandás un emoticón y antes tenías que mandar un mensaje de texto de 50 caracteres para entenderte. Hoy te mandás un GIF, una foto, ¿qué estás haciendo? Mandás una foto y no tenés que explicar demasiado. Con la imagen explicas todo. Entonces la tecnología no solo media, sino que además transforma. Y si nosotros nos quedamos afuera de entender cómo funciona la tecnología, también nos quedamos afuera de las posibilidades de cambiar el mundo. En el mundo del trabajo, como hablábamos recién, pasa exactamente lo mismo. Adquirir ciertas competencias de pensamiento computacional, no me voy a poner pesado con esto, pero lo voy a mencionar nada más. Me parece interesante y me parece central para lo que viene. El pensamiento computacional viene, por supuesto, se deriva de la enseñanza de las ciencias de la computación. Las ciencias de la computación son un área del saber similar a la de la medicina, podríamos decir. En sí mismas no integran un objeto de estudio, bueno, en el caso de la informática sí, los algoritmos informáticos, pero en sí mismas no integran un objeto de estudio particular, sino que se componen de varios objetos de estudio de diferentes ciencias. No hay informática si no hay matemática. Así que, mis queridos, si vienen flojos en matemática, ténganse paciencia. La programación es un 80% matemática. Pero no es una matemática aburrida, no es una matemática obligatoria, es una matemática funcional, es una matemática necesaria, es una herramienta la matemática. Y la vamos a ver en funcionamiento y en todo su sentido. Por supuesto que cuando uno programa para algo, no programa porque sí. Y entonces muchas veces uno desarrolla un sistema informático para una oficina de gestión y tiene que saber alguna cuestión de contabilidad o de gestión de negocios o de stock, ¿sí? En ese sentido, el pensamiento computacional nos permite integrar campos de saber que aparecen como disgregados, pero al mismo tiempo el ejercicio de desarrollar sistemas se potencia, podríamos decir, ciertas habilidades, esperen que se me fue, que son reconocer un problema, en principio. Los programas no están hechos sobre la base de la nada, están apuntados a resolver un problema. Descomponer ese problema grande en pequeños problemas más pequeños. Reconocer patrones, ¿no? Que hay cosas que pasan y que se repiten. Entonces, yo no tengo que escribir un código para cada situación, sino que escribir un código que sirva para varias situaciones. Poder, como dice el tercer punto, generalizar patrones y poder abstraerse de ellos. Eso ya desde un punto de vista un poco más de diseño de un sistema, no vamos a ver eso, pero tiene que ver con la capacidad de, cuando reconocemos patrones, poder integrarlos en un sistema más amplio, esos patrones. No que funcionen como átomos separados, sino están integrados en un sistema más amplio. Diseñar algoritmos. Bueno, ¿qué es un algoritmo? La palabra algoritmo viene de la matemática, significa realizar una serie de pasos concretos y finitos, no son una serie de pasos infinitos, una serie de pasos concretos y finitos para resolver un problema. En matemática, por ejemplo, el factoreo. El factoreo son algoritmos, son pasos para resolver un factoreo, simplificar una ecuación matemática. En informática es prácticamente lo mismo. Son pasos para resolver un problema. Un programa resuelve un problema. Los pasos para resolver ese problema son básicamente el programa. Así que podemos decir que los programas son algoritmos. Y por último, comunicar resultados y procesos. Esto ya desde un punto de vista más comunicacional, en el caso de que seamos programadores el día de mañana, o ya lo sean, si los que lo son ya lo saben, es cuando uno diseña un programa no lo diseña para nadie, ni lo diseña para uno mismo, lo diseña para alguien que lo va a usar. Entonces, la mejor manera de que ese programa funcione bien no es solamente haciendo un código y un algoritmo eficiente, sino que además este algoritmo pueda ser entendido
y utilizado por el usuario. Y ese también es nuestro rol, poder comunicarle al usuario cómo es que se usa, cómo fue pensado. Si nos ponemos a pensar, la verdad que agarrar un problema, descomponerlo en pequeños problemas, eso es lo que hacemos prácticamente en nuestra vida diaria cuando nos encontramos con una situación embarazosa. Reconocimiento de patrones también, lo hacemos todo el tiempo, con las personas. Tales así, tales de esta manera, en este trabajo de esta forma. Diseñar algoritmos, realizar pasos para resolver un problema. Algoritmos, la parte del algoritmo es interesante porque no es cualquier camino lleva a Roma. Algunos caminos llevan a Roma, otros no, y algunos te llevan más rápido y otros no. Algunos te llevan mejor, aunque un poquito más. Otros te llevan rápido, pero se olvidan cosas en el camino. Entonces, los algoritmos requieren de cierto diseño. Y eso lo vamos a ver también a la hora de avanzar sobre los programitas que vamos a ir armando. Podríamos quedarnos con estos 4 puntos. Descomposición. Un problema grande, como una situación compleja, descomponerlo en pequeñas situaciones que sean plausibles de ser resueltas, una por una. Abstracción. Poder realizarse. Descomponer un problema grande en pequeños problemas requiere de capacidad de abstracción. Y al mismo tiempo reconocer patrones requiere de capacidad de abstracción. Y algoritmos. Pasos para resolver un problema. Recuerden estos 4 conceptos. Bueno, y acá vamos a qué es un programa. Esto que vemos en pantalla es lo más parecido a un programa que podemos tener. No siempre lucen de esta manera, pero es muy parecido. De manera sintética, vamos a decir que un programa es un conjunto de instrucciones interpretadas por un autómata, que puede ser una computadora, el procesador de un robot, una aplicación. Un conjunto de instrucciones ejecutadas por alguien para resolver un problema. ¿Sí? Los programas están, como decíamos recién, diseñados para resolver un problema. Para resolver este problema, realizan una serie de pasos. Aparece la palabra pasos o instrucciones, que tiene que ver con el algoritmo, interpretadas por un autómata, que puede ser una computadora o una aplicación. Dicho de esta forma, es fácil. Cuando uno ve un código, un poco que mete miedo, porque es un lenguaje totalmente distinto, que parece que pertenece a un grupo selecto de personas que es capaz de descifrarlo, inalcanzable, y esto no es así. Ahora vamos a ver que en Scratch podemos programar de una manera fácil, sencilla e intuitiva. Entonces, un programa, como decíamos, es un conjunto de instrucciones ejecutadas por un autómata y destinadas a resolver un problema. ¿Qué es programar entonces? Programar es la tarea intelectual, es pensar un problema y desarrollar una estrategia para resolverlo. ¿Sí? Normalmente creemos que un programador luce como esta persona, o como esta persona que está siendo bombardeada por bytes. Una imagen un poco psicodélica, pero no sé por qué elegiste imagen, la verdad. Normalmente creemos que programar es esto, ¿no? Y hay 2 excepciones de programar. Por eso es que puse la definición con la que vamos a trabajar. Normalmente programar es sentarse y escribir. Es como saber leer, saber escribir, pero no poder escribir un poema. Por ejemplo, yo sé leer, sé escribir, pero si escribir un poema, y la verdad que no soy bueno escribiendo poemas. A lo mejor esta persona que está en esta máquina puede escribir millones de líneas de código, pero alguien atrás diciéndole qué es lo que tiene que hacer. En este caso, en estos cursos introductorios, no es tan importante escribir, no es tan importante aprender la sintaxis de un lenguaje de programación, sino pensar una estrategia, pensar un problema, pensar una forma de resolución.
Por eso que nos quedamos con esta acepción, ¿no? La de delimitar un problema y confeccionar instrucciones para resolverlo de las formas adecuadas, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta acá, chicos? Abro el micrófono para pasar a lo siguiente. Si alguien quiere decir algo. ¿Qué tal? Perdón, no te escuché. Perdón, hay dos micrófonos abiertos, chicos. Y no se escucha, se pillan. A ver, punto digital comunal Liambí. Estaba hablando, ¿no? Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tenemos una consulta para hacerte en cuanto al sistema, el programa 2 Plus, que dice al principio para descargar e instalar. ¿Me escuchás? Se escucha muy entrecortado. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora te escucho mejor. Bien, mira, tengo una consulta para hacerte. En cuanto al programa, la 2 Plus que teníamos que descargar, Sí. lo descargamos, pero las compus de punto digital están por administrador, o sea que no nos está instalando. Ah, está bien. Claro. Bueno, en ese No caso, sé, no sabríamos cómo hacer. no, sí. En ese caso no te va a quedar otra que utilizarlo online. Para que te mando el link. ¿Vale? Ah, buenísimo. Mandale y ya lo copiamos acá. Mando el link. Dale, perfecto. Esto vale para todos, chicos. Vamos a checar acá. Porque esto puede pasar que en varios puntos digitales. Está bien ahí. Ahí mando por chat el link. Bueno, ahí está. Ahí envié el link. Van a necesitar generarse un usuario para poder utilizar el Scratch online, perdón. El entorno es exactamente igual, ¿sí? Acá arriba van a tener creo que lo están viendo, la barra de tareas. Acá está mi login, Tomás Cogliati, Tomás Cog, ¿sí? Okay. Yo necesito los tapas. Bueno, por supuesto que tengo mis proyectos ya subidos, algunas cosas que fui haciendo. Y después crear. Y cuando haces clic en crear, te abre el entorno sobre el cual vamos a trabajar. Voy a tratar de no abrirlo, así no pongo tan lento todo. Solo voy a minimizar y lo dejo ahí. Bien.
¿Seguimos? ¿Estamos para seguir? Bien. Bueno, vamos a programar videojuegos, ¿cierto? ¿Por qué elegimos hacerlo con juegos y no con otra cosa? Y básicamente, ¿qué es un juego? Un juego, por ejemplo, una pelota, ¿es un juego? No. Una pelota es un juguete. Un juego no solo consiste en elementos, sino que principalmente un juego son reglas. Los juegos están delimitados y gobernados por reglas. Las reglas son las que hacen a los juegos. Miles de personas hemos jugado cientos de juegos y muchas veces cuando te aburrís lo que haces es cambiarle las reglas. Una vez que les cambiaste las reglas es como si tuvieras un juego nuevo. Entonces, al ser reglas es muy fácil traducirlos al lenguaje informático, porque el lenguaje informático básicamente son sistemas de reglas. Por esa razón es que elegimos videojuegos y además porque son divertidos y no es tan engorroso programar algo que no sirva más que para un ejercicio para ver cómo es, que hacer un juego y además cuando terminaste podés jugar y podés divertirte y introducirle modificaciones que lo hacen un poco más fluido, lo hacen más jugable, más interesante. Entonces decíamos, un juego sí tiene principalmente un sistema de reglas, pero también tiene otros elementos. Tiene, para empezar, un jugador, o más de un jugador. Tiene un objetivo, por ejemplo, un juego de deportes puede ser que en determinado tiempo marcar más puntos que tu contrincante o menos puntos que el contrincante. Bueno, hay infinidades de reglas de juego, ¿no? Otro elemento es el obstáculo. Para que un juego tenga sentido, un juego fácil no es un juego. Un juego regalado no es un juego. Los juegos siempre tienen que tener algún elemento disruptivo, algún elemento dramático. Tiene que desafiar al jugador. A veces el desafío viene por parte del otro jugador, si son dos jugadores o más. A veces el desafío viene por parte de las reglas del juego mismas. Las reglas son tan difíciles que es muy difícil, por ejemplo, el Sudoku. El Sudoku es básicamente eso, es un juego donde las reglas te van marcando la cancha permanentemente y vos tenés que estar luchando en tu cabeza para descubrir cómo es el mapa de números en el Sudoku y las reglas son las que te marcan. En los juegos de deporte también muchas veces las reglas son la clave, sobre todo los deportes olímpicos, aunque muchas veces tiene que ver con la destreza. Bueno, dijimos objetivos, jugadores, reglas. Conflicto y por supuesto otro elemento dramático no en el sentido pesimista, sino dramático en el sentido narrativo, que tenga un sentido narrativo, sí, que cuente algo, es la estética. Vamos a ver, cuando estemos trabajando con Scratch, vamos a ver que hay juegos que son una pavada, pero una vez arrancado a transformar la estética del juego, se transforma en algo relativamente interesante. Más que antes, siendo exactamente el mismo juego, con los mismos elementos, con los mismos objetivos, con las mismas reglas, con la misma jugabilidad. Y ese era un concepto que me estaba olvidando, la jugabilidad, que tiene que ver con la facilidad de operar en el juego. Cuán fácil es, digamos, hacer con las herramientas que el juego te propone, ¿sí? Hay juegos que se juegan con puntero o mouse que son dificilísimos, que sería mucho más fácil si fuera con teclado, entonces la jugabilidad cambia. Bueno, tiene que ver con eso, la jugabilidad. Eso también es un punto importante para tener en cuenta. Bueno, dejemos atrás el tema de juegos y vamos a ver la plataforma. Vamos a hablar de Scratch. Nosotros no vamos a programar líneas de código. No vamos a tener que aprender una sintaxis, sino que vamos a trabajar con un programa que sirve para aprender y enseñar a programar, que se llama Scratch. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña imagen de Scratch, pero vamos a mostrar la plataforma ya funcionando.
Scratch. Scratch fue diseñado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más o menos por el 2003, y desde que se hizo, la verdad que no ha parado de tener éxito. Hay la versión 1, esta es la versión 2, que es la versión estable, la versión 3, que está en desarrollo, que está muy buena porque también permite trabajar con robótica, con ciertas plataformas de robótica como las de Lego, también Arduinos, también otro tipo de tecnologías como Raspberry Pi, bueno, en definitiva. Esta plataforma además es ideal para hacer animaciones y videojuegos porque es un lenguaje de programación visual. ¿Qué quiere decir? Nosotros no programamos líneas de código para que procesen información sin que la veamos, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos para que se vea en la pantalla. Es un lenguaje de programación sencillo, no requiere ningún conocimiento previo para aprender a utilizarlo, es fácil de utilizar, se utiliza en entornos de enseñanza, justamente por eso. Básicamente, la palabra Scratch significa reutilizar código, en inglés, ¿no? En la jerga de los programadores significa reutilizar código. Una consultita. Sí, cómo no. Es como el pilas bloques, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Listo, gracias. Tal cual. Esto, de hecho, creo que es anterior al pilas. Y sí, como dijo la compañera, y esto vale para todos, van a encontrar bocha de programas de programación por bloque. Está el Snap, el Scratch, bueno, ahora no me acuerdo más, pero hay un montón, realmente, hay un montón. El Ícaro, bueno, el Turtle, hay varios. La particularidad de estos programas es que en vez de tener que escribir una línea de código, lo que vamos a tener son bloques que ya hacen acciones. Entonces, yo no tengo que escribir, porque el problema para aprender a programar es que vos estás lidiando con entender la programación y al mismo tiempo estás lidiando con escribirla bien. Y en este caso, no hay que escribir nada. Simplemente arrastrás un bloque como si fuera un rastree y le pones otro bloque abajo y otro bloque abajo. Entonces, ¿qué hacemos? De arriba para abajo se ejecuta esto, ¿sí? De arriba para abajo. Vamos a poner un bloque al presionar bandera verde. Cuando presiono bandera verde se va a ejecutar. La primera acción es mover 10 pasos. Mueve 10 pasos para el lado que esté apuntando el objeto. Y esto es importante. Nosotros programamos sobre un objeto, no programamos sobre cualquier cosa. Esto es lo que se llama programación orientada a objetos. Cada objeto es independiente del otro, tiene sus atributos e interactúa con los otros objetos. Es una manera muy sencilla de enseñar a programar, porque es muy parecido a lo que pasa en la realidad. Hay diferentes tipos de estructuras de programación, esta no es la única. Esta es una de las más usadas, por supuesto, no solo para enseñar, sino para programar programas mucho más complejos. Pero en este caso particular, en el que nosotros trabajamos sobre un entorno visual, lo que hacemos lo vemos, al trabajar con objetos es mucho más fácil hacerlos interactuar y decir, bueno, este objeto toca este, entonces pasa tal cosa. Ese tipo de interacciones podemos hacer. Bien, entonces decía, es fácil porque no tenemos que escribir, los códigos ya están escritos. Fíjense que aquí en el medio, si alguien no ve mi pantalla, por favor avise, porque esto es importante, voy a ir describiendo más o menos dónde están las cosas. Aquí en el medio tenemos arriba, ¿sí? En el centro, en la parte superior, tenemos categorías de comandos, ¿sí? Movimiento le da movimiento a un objeto. Y hay diferentes tipos de movimientos. Apariencia cambia la apariencia del objeto y también tenemos otras cosas en apariencia. Cambiar el color, cambiar el disfraz, hacerlos decir algo, por ejemplo. Fíjense. Por ejemplo, pensar. Y aparece un mensajito en pantalla, ¿sí? Decir por 2 segundos. Fíjense que ese pensar quedó. Yo lo pongo por 2 segundos, dice 2 segundos y se va. Bueno, comandos de este tipo. Luego tenemos movimientos para mover. Apariencia es para cambiar. Fíjense qué pasa si lo pongo así. Perdón. Siguiente disfraz. Ahí.
cada vez que aprieto, yo sigo trabajando con el mismo objeto, que en este caso es el gatito, de Scratch. Los objetos en Scratch se llaman sprites, pero ahora no vamos a decir sprites, le vamos a decir objetos. Sigo trabajando con este objeto, este es el área de trabajo, este sería el escenario sobre el que trabajamos. Aquí a la derecha, en la parte superior derecha, ese cuadrado se llama escenario. Los objetos que interactúan en el escenario los vamos a tener abajo del escenario. Tenemos dividido en dos partes eso. Donde está el gatito, otra vez en la parte de abajo, es la biblioteca de objetos. Ahí vamos a encontrar todos los objetos con los que estamos trabajando en un programa. Puede haber más de uno, en este caso hay uno solo. Puede haber más de uno y puede haber un montón. Hay programas que son complejos que tienen un montón de objetos. Y a la derecha tenemos el escenario, ¿sí? Donde podemos, fíjense que si yo pico sobre el objeto gato y aparece lo que programé para el gato. Si pico sobre el escenario, puedo programar una serie de instrucciones totalmente independientes de las del gato. Y a esto voy con objetos. Los objetos tienen programación interna que es totalmente independiente. Mientras uno es una cosa, el otro es otra. Cada uno en su mundo. Ahora, vos también lo podés hacer interactuar, que es la idea de programar juegos. Bueno, entonces tenemos el escenario a la derecha. Sobre el escenario tenemos un botón para maximizar pantalla, el botón de bandera que es para comenzar, el botón rojo para detener. Debajo del escenario tenemos a la derecha para cambiar el fondo del escenario y a la izquierda tenemos la biblioteca de objetos. En el medio tenemos los comandos. En el medio tenemos los comandos, las categorías de los comandos y dentro de cada categoría, debajo de las categorías tenemos las instrucciones que corresponden a cada categoría. Decíamos que tenemos movimientos para mover los objetos. Fíjense que yo puse, si selecciono fondo y pongo movimiento, dice el escenario seleccionado. No existen movimientos. Claro, los escenarios no se mueven los objetos. Entonces toco el objeto y en movimiento ahora sí me aparecen las instrucciones de movimiento. Puedo cambiar la apariencia, puedo hacerlo emitir un sonido, puedo hacer lápiz a medida que se mueve, dibuja y deja un trazo, y trabajar con ese trazo por tamaño, color, bajar, subir lápiz. Puedo dejar sellos con la forma del objeto. Datos me permite trabajar con variables, ¿sí? Puedo crear una variable en este sentido. Eventos. Esto tiene que ver más con lo programado. Del lado izquierdo de las categorías, tenemos cosas que tienen que ver más con la animación, salvo datos. Y entre datos y el costado derecho tenemos más información o más instrucciones asociadas a la programación y al funcionamiento y la lógica de funcionamiento. Por ejemplo, eventos. Eventos son desencadenadores, ¿sí? Al presionar la tecla espacio hacer tal cosa, al presionar bandera hacer tal cosa, ¿sí? Acá tenemos clones, que eso lo vamos a ver luego. Podemos mandar y recibir mensajes entre objetos. Un objeto, al finalizar una acción, puede mandar un mensaje a otro objeto, y ese otro objeto, cuando recibe el mensaje, hace una acción específica. Entonces podemos hacer cadenas de acciones entre objetos de esa forma. Lo vamos a ver más adelante, no se mareen por ahora. Bueno, entonces eventos son desencadenadores. Control, lo que nos permite, aquí vamos a encontrar pausas, repeticiones, tipos de repeticiones. Repetir una determinada cantidad de veces, repetir indefinidamente. Sí, estos son condicionales. Sí, fíjense que tiene un hexágono adentro, en la parte superior. Sí, se cumple lo que está en el hexágono, entonces ejecuta lo que está dentro de la herradura del sí. Si no, sí y si no, o una cosa o la otra. Estos son importantísimos y los vamos a ver ahora, hoy mismo. Bueno, y demás. Básicamente estos serían los más importantes, ¿no? Repetir, repetir por siempre, esperar, ¿sí? Y la categoría de eventos, los más importantes serían al presionar bandera, al presionar tecla, y enviar y recibir mensaje, que luego lo vamos a ver cómo funciona. Bien, tenemos control, sensores, por ejemplo.
fíjense que cambia la forma de los comandos que están dentro de sensores y dentro de operadores. ¿Por qué cambia la forma? No en todos, ¿no? Pero en la mayoría cambia. ¿Por qué cambia la forma? Porque estos son comandos que ejecutan acción. Pero en cambio sensores y operadores no son precisamente comandos que ejecuten acciones, sino más bien realizan operaciones. Por ejemplo, en sensores, yo pregunto con esto, fíjense que tiene una forma hexagonal y coincide con la forma hexagonal que está en el sí. Sí, tocando puntero de ratón, entonces hacer algo. Si esta pregunta, tocando el puntero de ratón, es verdadera, entonces va a ejecutar lo que está adentro. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner así. Vamos a ponerle 50 pasos. ¿Sí? Voy a ejecutar el programa. Fíjense que... Esperen, perdón. Me falta por siempre. Ahí está. Fíjense que a medida que lo toco, el gato se mueve. Si yo no lo toco, el gato no se mueve. Solamente se mueve si lo toco. Ahora, ¿por qué puso un por siempre en este caso? ¿Por qué? Porque si yo no pongo el por siempre, al presionar bandera, lo que hace el programa es ejecutar el primer comando que tiene a mano. Lo ejecuta. Pregunta, ¿está tocando el ratón el puntero? Y no lo está tocando. Entonces no ejecuta esta acción y termina. Si yo quiero que esto sea un chequeo permanente y que se repita permanentemente y que todo el tiempo esté fijándose si hay un puntero tocando el ratón, le tengo que poner una repetición, en este caso por siempre, porque lo va a hacer permanentemente, y que todo el tiempo esté preguntando, de arriba hacia abajo, ejecute la acción de preguntar, si no toca, vuelve al principio y vuelve a ejecutar. Y si no toca, vuelve al principio y vuelve a ejecutar. ¿Sí? Esto es lo que se llama bucle en programación. Por eso es que es necesaria esta función de por siempre, para que no ejecute solamente una vez la acción de preguntar. Fíjense que toco con el mouse arriba del gato y avanza 10. Bien. ¿Alguna preguntita? Bueno, voy a entender que no hay preguntas. Bueno, fíjense que aquí tenemos una función que es siguiente disfraz. ¿Qué pasa si yo pongo siguiente disfraz aquí, debajo de mover 50 pasos? Vamos a ejecutarlo y vemos. Cuando yo toco el gato, cambia de disfraz. ¿Qué son los disfraces? Los disfraces los tenemos en esta pestaña. Un mismo objeto. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Hola. Quiero saber cómo se pone en español porque está todo en inglés. Ah, no hay problema. Mira, es muy fácil. El mundito que tenés al lado, arriba a la derecha, al lado de Scratch, cliqueás el mundito y te despliega todos los idiomas. ¿Lo pudiste hacer? Sí. Perfecto. No te Listo. Hola. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo podría ¿Sí? ser para que el objeto se mueva en otra dirección? Ah, bien. ¿El objeto se mueve en otra dirección? Es buena pregunta. En este caso, el objeto se mueve para el lado donde está apuntando. Si vamos a la I, el ladito de abajo en la biblioteca, tenés una I. Te pone la dirección a la que está apuntando. ¿Sí? O sea que este comando de mover pasos, mover determinada cantidad de pasos, los mueve en la dirección en la que el objeto está apuntando. ¿Sí? Si yo quiero que vaya a otro lado, puedo hacerlo apuntar en otra dirección. ¿Sí? Este es un comando que apunta en otra dirección. Mover
abajo. Por ejemplo. Hola, ¿Sí? Hola. hola, una consulta. Sí. Si el gatito desaparece del escenario, ¿cómo hago para que vuelva otra vez? Ah, el gatito desapareció. ¿Lo pudiste agarrar? ¿Lo viste por ahí? Fíjate que al gato lo puedes No. manipular. Si lo haces clic, lo traes y lo llevas. Tenés que picar el botón rojo para detener el programa. Y lo volvés a traer donde vos necesitas. ¿No aparece todavía? Bueno, una cosa que podés hacer Hola. es hacer esto. Si se te va, esto es para todos, chicos. Si el gato se va al escenario, lo que pueden hacer es utilizar la función ir a X y lo ponen debajo de presionar bandera, le ponen 0, 0. 0, 0 es el centro del escenario y te lo trae acá. Entonces el gato puede estar en cualquier lado, ¿sí? Puede estar ahí. Yo le pongo, al presionar ir a X0, ir X0 y 0, y al presionar vuelve al centro. Esto se llama condición inicial. Yo puedo poner el ejercicio de esta forma, lo ejecuto, y cuando lo vuelvo a ejecutar, el gato arranca de acá, todas las veces. ¿Sí? Es una condición inicial, por fuera del por siempre. Está antes de que el programa empiece a ejecutarse. Bien. ¿Se entendió esto de la posición inicial? Vamos a agregar una cosita al ejercicio. Vamos a ir a escenario, fondo, abajo fondo nuevo, tenemos como un paisaje, como una fotito. Seleccione un fondo de la biblioteca. Vamos a cliquear ahí. Y vamos a cambiar este fondo por el último que está en la lista. Perdón, el antepenúltimo. Este que es como una cruz. Grilla XY se llama. Vamos a seleccionar esta grilla y le vamos a poner OK. Ahora el fondo cambió, ¿sí? Y lo que nos muestra este fondo, esta es la parte interesante, es cómo se organiza el escenario. El escenario se organiza en ejes cartesianos, X e Y. El centro está en el medio, el margen más a la izquierda es menos 240 en X, el margen más a la derecha es 240 positivo en X. Recuerden que el centro está en el medio y es 0. 0 hacia la izquierda es negativo, perdón, bueno, ustedes me están viendo al revés. 0 hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Lo mismo ahí. Y es 0 en el medio, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, de esta forma ustedes ya pueden trabajar teniendo una idea un poco más acabada sobre la ubicación inicial del gato. Si yo lo quiero tener en esta punta, por ejemplo, esperen que lo voy a detener porque se me escapa. Lo pongo en esta punta y quiero que avance en diagonal hasta esta punta. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Llevarlo a esta dirección. Ahora, ¿cómo sé cuál es la dirección? Es muy fácil. Yo pongo el objeto acá y lo suelto. Y sobre la pantalla de Scratch, el área de programación, ¿no? Donde tengo los comandos que estoy moviendo. Acá a la derecha arriba está el gatito y me dice la posición en X y en Y del gatito. Menos 192 y 127. ¿Sí? Esa es la dirección que tiene exactamente el gatito ahora. Entonces puedo poner acá menos 192, 127. Cada vez que arranque el programa, el gato va a arrancar ahí. Ahora, como decía el compañero, si yo quiero que vaya para otro lado, bien, tengo que hacerlo girar antes. 15 grados para la derecha o para la izquierda. Yo necesito que gire en este sentido, hacia abajo, para que apunte a la diagonal. Entonces, lo voy a poner así, vamos a suponer que va a girar unos 30 grados, y le ponemos play. Bien, ¿sí? Esto es un ejercicio muy básico de cómo darle dirección. Bueno, fíjense, esto es importante. Cada vez que arranca, gira más. ¿Sí? Cada vez que arranca girado. ¿Por qué es esto? ¿A alguien se le ocurre por qué puede llegar a hacer esto? Me gustaría escuchar qué opinan de esto.
No tengan miedo, chicos, Bueno, esto es porque el gato arranca en una posición inicial, que sería esta. Cuando volvemos a ejecutar el programa, guarda esta posición inicial que tiene. No es que vuelve a mirar a la derecha. Guarda esta posición inicial y cuando arranca de nuevo, le suma 30 grados más. Entonces, si inicialmente el gato estaba mirando 30 grados, va a mirar 30 grados más. Bueno, en este caso, 90 está ahí, ¿no? 90 está ahí, 0 está arriba, 90, y abajo tenemos 170. Entonces tenemos 90, 90 más 30, 120, más 30, 150, y así sucesivamente. Este va a ser el movimiento que va a hacer el gato. Lo que nosotros necesitamos es que arranque siempre mirando en una misma dirección. Entonces podemos decir esto. En vez de girarlo 30 grados, podemos arrancar diciendo apuntar en dirección, y no utilizamos la dirección que ya está acá planteada, sino que sabemos que es 90 más 30 es 120. 120. Bien. Entonces, cada vez que arranca, siempre arranca mirando 120. ¿Sí? No le suma 30, sino que arranca en una dirección específica. ¿Se entiende esto? Esto es importante, porque esto es lo que se llama programación condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales están mal planteadas, nuestro objeto no va a arrancar en el lugar y en la dirección y de la forma adecuada para que el programa pueda ejecutar su procedimiento y su patrón. Al estar corrido de su posición inicial, el patrón no va a funcionar. Entonces, los patrones, cada vez que reconocemos un patrón me refiero a algo que se repite, ¿no? Requiere que para que ese patrón funcione, las cosas estén de una determinada configuración, estén de una determinada manera. Eso es lo que nosotros vamos a llamar condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en este ejercicio son estos dos comandos. Una posición sobre el plano en X, Y, que sería el primer comando, y una dirección específica. Luego de estar en esta posición inicial, con este comando inicial, ejecutamos el bucle, que es lo que le da movimiento al objeto. Bueno, continuemos. Tenemos disfraces. Esto es lo que decíamos. Los disfraces, los objetos son uno, pero pueden adquirir varias formas. Y esto es una forma de animar el objeto, ¿no? Animar viene de dar alma, ¿no? Es una manera de que no sea una cosa que se mueva estanca por la pantalla, sino que al moverse nos dé la sensación de que esté vivo. Y no solo eso, sino que también lo podemos modificar, qué sé yo, podemos decir que el gato tenga botas. Bueno, podemos poner botas, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿sí? Esto se puede hacer de dibujos nuevos también, no es necesario que modificar, sino también se pueden hacer dibujos nuevos. Por ejemplo, puedo hacer así, un nuevo dibujo. Entonces, este gato va a adquirir primero esta forma, después esta forma, que es horrible, pero bueno, era un ejemplo. Ahí está. Bien. Espero que se entienda la parte de los disfraces, porque tienen sentido en el marco de los juegos y en el marco de la estética del juego, que tenga una animación relativamente fluida y que sea amigable. Tampoco vamos a hacer el Counter-Strike, vamos a hacer un juego arcade. Esto es algo que no mencionamos. Vamos a trabajar con el formato de juego arcade. Arcade son juegos de gráfica sencilla, de jugabilidad sencilla y de objetivos sencillos. Son los típicos juegos de los videojuegos antiguos de las consolas grandes de televisor en los locales de videojuegos. Bueno, esos son arcades. Bien. Bueno, entonces, tenemos
disfraces y tenemos sonidos. Este es el sonido del objeto gato, como no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, vamos a bajarle el volumen, porque está medio fuerte. Espérate. En efectos más suave lo bajas un poquito. Acá lo podemos bajar, podemos silenciarlo. Creo que más más bajito no se va a poder. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, en la solapa sonidos. Quiero que ustedes agreguen un sonido solo en el momento en que yo toco el gato. No que esté sonando todo el tiempo. Solo cuando yo toco el gato, va a maullar. Fíjense en la categoría sonidos, la lista de comandos. ¿Cuál puede llegar a ser el comando que ejecute el sonido? ¿Y dónde hay que ponerlo? Bien, ¿cómo les fue con eso? A ver si alguien me quiere decir dónde ponerlo. El primero, ¿Cómo te va? El primero, ¿dónde lo pondrías? abajo de al presionar. Abajo de al presionar. ¿O no? Porque si lo pones por siempre suena todo el tiempo, ¿o no? Si lo pones por... Abajo del presionar sería acá. Ahí es, Pero vos estás poniéndolo entre medio de por siempre. Si lo pones ahí, cada vez que toques va a sonar, ¿no? cada vez que toque sería, solo cuando lo toque, no todo el tiempo. Sí, ahí. Entonces iría acá. Arriba, al medio o abajo. Arriba. Bien, perfecto. Vamos a probarlo. Maravilloso, maravilloso. Genial. Eso se merece un aplauso. Bueno, muy bien. Bien. Esto es importante, lo que dijo la compañera. Si yo pongo el tocar sonido entre el por siempre, esperen que se me desarmó, entre el por siempre y el sí, no va a maullar cuando esté tocando con el puntero, va a maullar todo el tiempo. Bueno, y se cuelga. Se me cuelga. Ahí está. Bien. Bueno. Un despelote. Si lo pongo, es como si lo pusiera así. Entonces se ejecuta dentro del por siempre, el tocar el miau, y luego ejecuta, chequea si está siendo tocado por un puntero. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una rutina de movimientos. ¿Alguna consulta sobre la disposición de las cosas en Scratch? Esto es lo que vamos a dejar atrás y vamos a pasar a programar alguna cosita. ¿Sí? Esto lo voy a tirar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la biblioteca de objetos. Vamos a introducir un nuevo objeto, que es una flecha. ¿Sí? Vamos a introducir la flecha. Vamos a eliminar el gatito. Clic derecho, borrar. ¿Sí? A la flecha le vamos a poner, al presionar, ¿sí? Y luego vamos a hacer que apunte a donde está el mouse. ¿Ok? Que la flecha esté apuntando hacia donde está el mouse. Para eso vamos a poner
vamos a tener que utilizar el por siempre y vamos a tener que ir a movimiento. Si la flecha se mueve, el comando va a estar en movimiento. Y vamos a poner apuntar hacia puntero de ratón. Esto lo ponemos por siempre, así lo ejecuta todo el tiempo. No lo ejecuta una vez y solamente apunta donde lo encontró la primera vez, sino que lo está haciendo todo el tiempo, es dinámico. Es dinámico, quiere decir que cambia en la medida que el puntero del mouse se mueve. Esto lo ponemos aquí. Si yo pongo play, fíjate qué pasa. Apunta donde apunto con el mouse. Bien. Ahora vamos a introducir un segundo objeto. Un segundo objeto que va a ser un globito. Un globito. Creo que están al final los globos. En inglés es balloon, así que si esto está escrito en inglés, tal vez, y organizado alfabéticamente. Balloon, aquí. Perdón, Bien, elegimos el globito. Una vez que tenemos el globito, lo elegimos y nos aparece acá el hermoso globo. Vamos a empezar a programarlo. Lo vamos a hacer aparecer en esta posición. Vamos a llevarlo antes. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros llevamos el globo a la posición, fíjense que en movimiento, ir X, Y, va cambiando. Ir a X, Y, va cambiando al lugar donde está el globo. Entonces lo pongo donde quiero que esté, y después ya utilizo esta función calibrada a donde yo necesito que esté el globo. ¿Entiende? Bien. Vamos a ponerle así. Bien. Hasta ahora esto que estamos haciendo es una flecha y un globo. ¿Sí? Imagínense de qué pues, se puede llegar a tratar el juego. O esto, una especie de intento de juego. Que la flecha nosotros apuntemos con la flecha al globo, apretemos, puede ser por ejemplo la barra espaciadora, y la flecha salga hacia el globo. ¿Sí? Vamos a hacer en principio eso. Entonces, vamos a volver a la flecha. Volvemos a la flecha. ¿Sí? Vamos a agregar otra instancia, que va a ser al presionar tecla espacio. ¿Sí? Esto es lo que les decía, y esto es algo interesante de este tipo de programación, que nos permite trabajar con varias líneas, con varias scripts, ¿no? Son formas de trabajo en simultáneo como si fuera multitarea. Entonces nos permite, con un comando de control, como por ejemplo presionar bandera, lograr cierta dinámica de movimiento, así, en este sentido, y con la barra espaciadora, lograr una dinámica de movimiento rectilínea de la flecha avanzando en el sentido en que ya quedó apuntando con el puntero de ratón. Entonces, vamos a hacer así. Al presionar tecla espacio, lo que tiene que pasar es que la flecha avance hacia el globo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a movimiento, porque la flecha se tiene que mover, y vamos a utilizar alguno de estos, ¿sí? Alguno de estos comandos. Fíjense que hay diferentes comandos de movimiento. Tenemos un movimiento ir a, lo único que hace es estar en un lado y aparecer en el otro. Ejecuta ese comando y no hay una linealidad en el movimiento. Deja de aparecer acá y aparece acá, el ir. Entonces, el ir no nos va a servir, porque nosotros necesitamos que la flecha avance y se vea que avance. El ir no nos va a servir. Deslizar, podría ser, fijémonos, esto va a arrancar en la posición actual de X. Fíjense que X vale menos 173. Si vamos acá arriba,
Tenemos x en menos 173. Y también, la flecha avanzar a algún punto determinado por el mouse. No por la dirección. Digo, la dirección que el mouse le impregna al objeto al rotarlo va a determinar hacia dónde va el objeto, ¿no? Si yo lo pongo acá arriba, X va a estar en positivo, Y va a estar en positivo, pero si lo pongo acá abajo, Y va a estar en negativo y X en positivo. Entonces, deslizar a determinado punto cartesiano no me sirve, me puede servir para otra cosa. Si quieren lo probamos. Fíjense, yo le pongo presionar bandera, arranqué y aprieto barra espaciadora. Perdón. No va a avanzar. Vamos a poner 240. 240. Ahí. Aprieto barra espaciadora. ¿Ven lo que hizo? Y ahora cuando arranca en esa posición. Acá me está faltando algo más. Establecer la posición inicial. Ahora. Tengo que establecer la posición inicial. Así que vamos a utilizar este comando que es de posición inicial. Así como está, vamos a poner aquí arriba. De manera que cada vez que el juego arranque con bandera verde, lo primero que haga es setear la fecha en su lugar original, que va a ser este. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? No va donde le estoy diciendo que vaya con el mouse. Va donde quiere. Va en línea recta. Entonces, este tampoco me va a servir. Si le pongo este, ¿qué pasa? Avanza. Voy apretando la barra espaciadora y va avanzando en la dirección que le digo que vaya con el mouse. Pruébenlo. Bien. Perdón, Bien. Ahora tenemos un pequeño inconveniente. Yo aprieto una vez, pero no avanza toda la trayectoria que tiene que avanzar. ¿No es cierto? Avanza solo una determinada cantidad de pasos. 10. Lo que yo necesito es que avance más de 10. Que avance desde esta posición inicial, que es menos 183x, hasta esta más o menos, que es aquí abajo, tengo la posición de x y de y de puntero del ratón. Hasta 163. Así que son aproximadamente 340, 350 píxeles. ¿Qué pasa si yo pongo 350 píxeles acá? Y arranco el juego. Aprieto barra y se mueve directamente 350 píxeles. No tengo la linealidad que yo necesito. ¿No? No tengo la animación. Entonces, ¿qué hago para que haya animación? Voy a tener que trabajar con 10 pasos, pero esos 10 pasos los voy a meter dentro de un repetir. 10 por 10, 100. 10 por 30, 300. 10 por 35, 350. Entonces, repito 35 veces y voy a avanzar 35 pasos. Y ahí tengo nuestra hermosa animación de la flecha. ¿Bien? ¿Alguna consultita de acá? Le vamos a ir agregando cosas, por eso quiero que vayamos sobre sólido. Fíjense que estamos programando sobre el objeto flecha. No vayan a estar cliqueando ni el fondo ni el globo, solo la flecha. ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la animación al globo. ¿Sí? Vamos a hacer clic en el globo. Y la idea es que el globo, cuando presionamos bandera verde, el globo va a empezar a hacer esto. Y va a subir. Va a subir, de a poquito. Recuerden que el movimiento de la flecha lo tuvimos que hacer con un repetir, ir moviendo, repetir 10, mover 10 pasos y repetirlo muchas veces. Entonces eso te da la impresión de que va moviendo. En realidad se mueve cortito,
lapsos muy pequeños de espacio muy rápido. Pero como es muy cortito y lo vuelve a hacer muchas veces, parece que se mueve en una linealidad. Vamos a hacer lo mismo con el globo. Vamos a repetir una determinada cantidad de veces el movimiento del globo hasta donde queramos que esté. En este caso, hasta I130. Estamos en I menos 154. O sea que tiene que ir de menos 154 hasta 0, tiene 154 píxeles, y de 154 hasta 180, pongamos, ¿no? Serían 324 píxeles en total, toda la distancia. Toda esta distancia son 324 píxeles. Y esta es la parte que les decía que tiene que ver con la matemática. Esto es bastante sencillo, pero al menos, perdón, hay que tener un manejo mínimo de ejes cartesianos y de matemática pura, ¿no? Matemática básica, podríamos decir. Entonces, vamos a darle movimiento al globo. Vamos a darle movimiento al globo. Vamos a hacer una estructura de repetir. Dijimos 320 píxeles. Va a repetir 32 veces. Mover 10 pasos. Ay, perdón. Perdón. Porque esto es una de las cosas que vimos hoy al principio. Esto tiene que ver con esto, chicos. Tiene que ver con qué dirección tiene el globo. Fíjense que el globo está apuntando hacia la derecha. Si yo lo roto, va a ser un globo subiendo para arriba. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, tenemos otra manera, una manera distinta de lograr que el globo suba, que no es avanzando 10 pasos para la dirección que está apuntando, sino avanzar 10 pasos sumándole a su valor en I 10. O sea, cambiamos solamente su valor en I. Entonces, no importa hacia dónde esté apuntando el objeto ahora, no importa esta dirección, ¿sí? Lo único que importa en este caso es que le vamos a sumar 10 píxeles ahí 32 veces. Ahora si presiono. Bien, a ver. Perfecto. Bien. ¿Hasta acá alguna consultita? Bueno, ahora tenemos que jugar a pegarle. Fíjense que va mucho más rápido el globo que la flecha. Bueno, esto lo podemos resolver. Al globo le podemos bajar que en vez de subir 10, suba 5. Pero si sube 5, no van a ser 32 repeticiones, van a ser el doble. ¿No es cierto? Porque estoy utilizando la mitad de la trayectoria inicial. Teníamos 32 por 10, 320 píxeles. En este caso, en vez de hacer 32 por 10, es 32 por 5. Estoy en la mitad. O sea que tengo que hacerlo por 64 repeticiones. Fíjense que sube más lento. ¿Ok? Bien. Incluso, lo que puedo hacer es ponerle una pequeña espera de un segundo al inicio. Entonces, si yo aprieto bandera verde, me da un segundito para poder posicionarme. ¿Sí? Y fíjense que la flecha anda bien y llega bien a este punto. Pero cuando arranco, si yo tiro en diagonal, no llego. Entonces vamos a tener que sumar también al objeto flecha más píxeles de avance. Al presionar flecha, vamos a ponerle 15. 15 pasos. Esto nos va a dar que la flecha se mueva un poquito más rápido y que se mueva más. Bien, se mueve más rápido. Bueno, ahí porque se chocó el borde.
Estamos pasados. Se pasa del escenario, por eso hace esto la flecha. Bien, bien. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Esto es sobre la flecha, no sobre el balón, sobre la flecha. Bien, ya tenemos los dos elementos, la flecha y el globo. Programados con su movimiento, nos falta programar la interacción para que la flecha, al tocar el globo, reviente el globo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia el globo o cambia la flecha? Cuando estos dos objetos se tocan. Lo que va a pasar es que se revienta el globo. Entonces lo que va a cambiar es el globo. Así que sobre el globo vamos a trabajar la programación. Vamos a ir al globito, balloon. ¿Sí? Aquí. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar un nuevo evento paralelo a este. Y vamos a poner un repetir por siempre y un sí entonces. El repetir por siempre, ¿por qué? Porque todo el tiempo tiene que estar chequeando si la flecha toca el globo. Todo el tiempo tiene que estar preguntando si fue tocada, porque puede ser que le pegue abajo o puede ser que le pegue arriba. En algún momento le puede pegar, pero no sabe cuándo. Entonces todo el tiempo tiene que estar preguntando. Y aquí viene la pregunta. Sí. En sensores, tocando y cambiamos puntero del mouse, tiene una flechita negra, la desplegamos y le ponemos arrow, que es el nombre de este objeto, arrow. Entonces, arrow. Tocando arrow. Bien. Y podemos poner que el globo desaparezca. Que esconda el globo. Y que emita un sonido, puede ser, ¿no? Pop. Vamos a poner. Que emite un sonido y el globo desaparezca. Ahora, fíjense que el globo no está más. En este caso me pasó que el globo no está más. Lo que necesitamos es que cuando uno esconde un objeto, el objeto queda escondido. No importa si el objeto quedó escondido de una ejecución anterior del programa. Queda escondido. Entonces lo que hay que hacer es ir a apariencia y volver a mostrarlo, pero mostrarlo al principio del programa. Al presionar, mostrar. Y después que se esconda si es que pasa algo. En el sí se va a esconder. ¿Se entiende? Solo va a esconderse el globo cuando la flecha lo toca. Porque en ese caso, cuando la flecha toca el globo, va a ejecutar estas acciones que están dentro del sí. Si no, esto no se ejecuta. No se esconde el globo ni revienta con un ruido. Vamos a probar si esto es correcto. Perfecto. Bueno, me sigue desaparecido el globo. Vamos a probar. Vamos a probar esto. A ver si. Ahí está. ¿Bien? Bueno, perfecto. Otra cosa que vamos a hacer, me parece que esto está funcionando mal porque necesito una instancia aparte para demostrar. A ver. Bien. Perfecto. Bien. ¿Pudieron hacer el jueguito? ¿Cómo les fue? Una cosa que podemos hacer es cambiar el escenario. Podemos cambiar el escenario
por un escenario que tenga que ver con esta cuestión. Puede ser una fiesta de cumpleaños, por decir algo. No encuentro ninguna. Voy a elegir una árbitra de party. Bien, perfecto. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta conferencia de hoy. Espero que les haya servido. Quiero que me cuente algunas experiencias. Si alguno tiene alguna duda, yo tengo unos minutos más, puedo quedar. El horario ya está cumplido. Los que necesiten desconectarse y salir, no hay ningún problema. Sí. Bueno, Hola. ya que nadie habla, hablo yo. Buenísimo. No, algo sabía, porque en realidad nosotros usábamos el pilas bloques acá, así que es más o menos parecido Claro. Es más sencillo, me parece, el otro que este. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Pero más o menos lo de los comandos lo tenía. Bien. Sí, tener experiencia con programación en bloque, viste que es toda muy parecida. Sí. No es que te va a parecer chino básico, todo lo contrario, te va a parecer algo familiar. Sí. Y yo creo ¿Alguien que más? en parte tiene que ver porque los desarrolladores de este tipo de entornos se copian. O sea, copian algo que funciona. Bueno, yo lo voy a abandonar porque tengo que dar clases. Bueno, perfecto. Muchas Nos gracias. vemos en la por próxima. compartir. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Tomás, Sí, Mari. sí, antes de que se desconecte más gente que quizás se tiene que ir, Sí. acabamos de recibir información desde Nación que el martes próximo hay paro general, de modo que el martes próximo no va a haber curso, ¿sí? Se posterga al 25, ¿sí? Ok. Perdón, estoy diciendo mal. La que sería el 25 va a ser el 2 de octubre. Y la claro, que la del corresponde 25 al 2 de octubre pasa al 9 de octubre. Así que la clase perfecto. del 25 quedaría suspendida. Perfecto. ¿Bien? Gracias, Tomás. Bueno, bien el dato, gracias, Mari. Fundamental. Bueno, chicos, chicas, creo que ya estamos con el tema del video. No sé si alguno más tiene alguna consultita o lo dejamos acá. ¿Será que nos Hola. puede mostrar de vuelta la configuración del globo? Dale, cómo no. Ya te comparto la pantalla. Bien. La configuración del globo está acá. La tengo en 3 instancias. Las instancias le llamo al presionar bandera, ¿no? Como 3 líneas de configuración serían. ¿Lo llegás a poder observar desde ahí? Sí. Bien, la primera instancia tiene que ver con el movimiento del globo. La primera de la izquierda. Espera un segundo, posiciona el globo en su lugar original, o lo podemos hacer al revés incluso. Primero posicionar el globo y después esperar un segundo para que no nos quede arriba. ¿Viste que nos quedaba arriba? Ahora aparece abajo y espera abajo. Y luego repite el movimiento. ¿Sí? Luego tenemos en la otra banderita un por siempre y un sí. Esto es por si la flecha lo toca al globo. ¿Se entiende? Sí. Y después tenemos una tercera instancia que es cuando la flecha toca el globo, se esconde el globo para dar la sensación de que reventó.
para que no quede escondido. Si le pones sprite en vez de arroz, Tomás, ¿me Si le escuchás? ponemos, sí, algo te escucho, a ver. Queremos hacer una pregunta. Dale, En sensores, sí, tocando, viste que teníamos que poner arrow. sí, aquí. A uno de los chicos les aparece sprite en vez de la opción de arrow. ¿A qué puede ser eso? Bueno, ¿Por qué hace lo referencia? que yo les decía, Sí, sí, me lo los objetos en Flash se llaman se llaman sprite, en general. Todos los objetos se llaman sprite. Cuando vos desplegás acá, en tocando, debería aparecerte el nombre del objeto, pero probá con sprite, porque tal vez, ¿probaron con sprite? Parece que estoy hablando de una marca, pero no. En lugar de poner arrow, ponés sprite, tal vez funcione lo mismo. ¿Pudieron hacer mandar? ¿Por qué no estamos probando porque no podemos con sprite. ¿No? No nos deja, no nos vincula. Luego te quisiste mostrar, te falta lo de mostrar. A ver. Una pregunta. ¿Por qué Sí. mi globo se va para el costado en vez de ir para arriba? Bueno, habría que ver acá en tu configuración. ¿Vos tenés esta configuración hecha exactamente igual? ¿La llegás a ver? La configuración del globito. Puede ser que estés usando, en vez del comando cambiar i por 5, que estés usando mover 10 pasos, por ejemplo. Cambiar y por 5 tengo. Tenés cambiar i por 5, bien. Y tenés, el globo se mueve en diagonal o se mueve torcido, digamos. No, en diagonal. Se mueve en diagonal. Y, a ver, puede ser que acá lo tengas torcido al globo, que no esté apuntando a 90 grados. ¿Ves donde yo estoy moviendo acá? Sí. Que el globo se mueve. Sí, está a 90 grados. ¿Está a 90 grados? Sí. Bien. A ver. Vamos a ver si puedo tomar control de tu pantalla. Ah, porque vos no estás en una camarita aparte, ¿no? Sí, sí. Ah, está bien. No estás conectado a la plataforma directamente. No. Ah, se me va a complicar así. Es muy difícil sin ver el código, pero sospecho que tal vez tengas en alguna instancia de ejecución mezclada con alguna instancia de ejecución de la flecha. Que la flecha sí avanza en un sentido, ¿sí? En cambio el globo cambia ahí nada más. A ver, probá esto. Saquemos esto, descolocar esto, digamos. Descolocar, a presionar bandera. Y lo siguiente, solamente dejar armadito este. El de ir a la posición, el de esperar y el de repetir 64 veces, cambiar y por 5.
¿Estás ahí ya? Bien. Solamente quedó armado eso, ¿no? Bien, lo demás lo armaste. Bueno, ahora dale bandera verde, a ver cómo se mueve. ¿Se mueve igual? No se mueve, no se mueve. Ah, sí, se mueve igual, se mueve igual. Se mueve torcido. ¿Se te mueve para adentro o para afuera? Para afuera. Es como que se te va para el costado de la pantalla. Y te queda ahí trabado y sigue subiendo medio de costado. A ver, ¿qué puede llegar a ser? Porque esto no tiene mucha cosa. A ver, describime los pasos que pusiste. Al presionar bandera, luego, Mostrar. Ah, está. Dejarle solo mostrar, pues. Esperar un segundo. ¿están ahí, chicos? Bueno, a ver, describime los pasos que pusiste en tu programa. Al presionar, ir a 189 y menos 169. Bien, Esperar un segundo. sí. Repetir 5. Repetir, 5 veces. 64 ese, ¿eh? No, cambiar no. Repetir 64 y cambiar por 5. Claro. Que no cambió. Para sacar la pantalla. ¿Y qué le dijo a él? No, es difícil porque está queriendo conectar acá y no está conectado directamente. ¿Y por qué ampliaron la pantalla? ¿Qué hicieron acá ustedes? Nada. Pero bloquearon el... ¿Y chicos, cómo van? Ah, tiene poca banda ancha. No. ¿Ya fuiste? No. Ya regresó. Ah, bueno, ampliarte había sido. No, para que está volviendo a conectar el... El de él o el de acá. El punto digital ha sido
Bueno, chicos, voy a retirarme de la sala y ya damos formalmente por finalizado el encuentro. Les mando un abrazo a todos, gracias por participar. Hasta luego.